Podcast AIDH. Muy buena tarde, sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos a un episodio más del Podcast AIDH. Mi nombre es Rodrigo Santiago, soy investigador de la Academia Interamericana de Derechos Humanos y el día de hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa a todas y a todos, que tiene que ver con el derecho a defender derechos humanos. Hace 27 años, la Asamblea General de la ONU publicó la Declaración sobre el derecho y el deber de las personas, las instituciones y los gobiernos de promover la defensa de los derechos humanos. En el estado de Coahuila, de igual manera, la Carta de Derechos Civiles y Políticos establece en el artículo 97 que todas las personas tienen el derecho a promover y defender los derechos humanos de todas las personas. Por eso el día de hoy nos acompaña Noé Leonardo Ruiz Malacara para hablar sobre estos temas. Bienvenido, Noé. Te damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, doctor, por la oportunidad de estar aquí en este podcast, pero sobre todo para platicar con nuestra gente sobre lo que es la defensa de los derechos humanos desde una perspectiva a la que su servidor pues pueda exponer. Gracias, Noé. Muchas gracias. Pues la primera pregunta que te haré, Noé, es ¿qué te llevó a convertirte en defensor de derechos humanos? Bueno, pues nosotros de una u otra forma, directa o indirectamente, ya trabajamos el tema de la promoción de derechos humanos. Mi formación es docente, yo soy docente de educación primaria en el nivel de artes. Entonces desde ahí era como poner sobre la mesa las diferencias que había entre las personas y cuál era la parte en la que como sociedad podíamos participar, ¿verdad? Siempre me ha gustado esto mucho de participar en cosas que tengan que ver con un bien común y con un fin común. Después de esto yo entro a la organización en la que actualmente soy presidente, que es la Comunidad San Elredo, y a partir de ahí empezamos a trabajar primero al interior con nuestra gente, en que nuestra gente conociera qué era el derecho, cómo tenemos derechos, pero también obligaciones, porque eso es algo importante. La mayoría de la gente cree que solamente al adoptar un derecho, pues es algo que el Estado le provee o que el Estado nos provee, pero también tenemos una responsabilidad para con él mismo. Entonces, sí era hablar primero de derechos humanos, luego también a involucrar a las familias, porque en la organización llegamos a crear un grupo de apoyo de padres en el que también se tocaban los temas de derechos humanos y de derechos civiles, y a partir de esto fue como una introducción a la defensa de los derechos hasta poder continuar con esta misma a unos niveles en los que teníamos que ya presentar iniciativas en el Congreso del Estado, el hacer esta sinergia con otras organizaciones, pero también con facultades y escuelas que trabajaran en los temas de derecho para que nuestra gente se sintiera cobijada, para que nuestra gente se sintiera apoyada y que los temas que teníamos que tratar pues no los diera Noé Ruiz y dijeran, pues es lo que dijo Noé. No, es lo que dice un experto en la materia, es quien desde su expertise viene y nos da el conocimiento que tiene para que nosotros podamos defendernos. Entonces, de una u otra forma, mi introducción a la defensa de los derechos humanos, pues realmente fue de manera involuntaria. Nunca pensé que iba a llegar hasta aquí, pero pues afortunadamente seguimos trabajando y creo que una forma de lucha es abrir espacios, y eso es algo que hemos logrado. Muy bien, Noé. ¿Y cuáles son los principales temas en los que se involucra la organización que presides y tú como defensor? Bueno, uno es el derecho al reconocimiento de la identidad, el matrimonio, la adopción, pero también temas que tienen que ver con
pequeños casos que van sucediendo. Nosotros hemos sido una organización que le ha apostado mucho a la denuncia, a la propuesta y a la apuesta de quejas ante los organismos locales y nacionales, para con ello pues poder lograr algunos beneficios. También hemos estado siendo promotores del derecho político electoral. En el 2023 ganamos un JS que se le dio la oportunidad al Estado de Coahuila a tener por primera vez regidurías y sindicaturas abiertamente LGBT. Entonces vamos luchando conforme va pasando el tiempo y creemos que los temas vayan surgiendo y son temas que la misma sociedad nos va pidiendo y que la misma organización va teniendo como prioridad. Nunca pensamos que íbamos a tener regidurías o sindicaturas abiertamente LGBT, que es algo muy importante para nosotros como organización, haberlo logrado en la elección del año pasado, el 2004, y ahorita estamos viendo cómo podemos accionar para el 2026 en las diputaciones locales. ¿Qué podíamos hacer? ¿Cómo le podíamos hacer? Pero sobre todo para que la gente que está al interior de los partidos políticos pues pueda tener este empuje, pueda tener esta posibilidad de llegar a lo mejor en una candidatura en alguno de los distritos, o bien por alguna vía plurinominal. Entonces ahí estamos viendo, y ahorita es lo que estamos trabajando en materia del derecho político electoral. Y supongo que Coahuila en esto se convirtió en pionera a nivel nacional, ¿no? Sí, Coahuila, en muchos de los estados de la República hubo espacios muy contados. Por ejemplo, vamos a poner el caso de Zacatecas. De todos los municipios que tienen, o sea, el Tribunal Electoral dijo solamente un espacio va a ser para LGBT. Y acá en Coahuila, al contrario, en Coahuila tuvimos 127 representaciones LGBT por distintos partidos políticos. Desafortunadamente, pues no todos llegaron. Algunos llegaron por mayoría relativa, otros por plurinominal, pero lo importante es que llegaron y están ahí. Tenemos ahorita 16 regidores y regidoras y tenemos 2 síndicos. 2 síndicos hombres, ¿verdad?, que son abiertamente de la población LGBTI, que son hombres gays. Y por otro lado, mucha de la gente dice, es que también están las personas que fueron los suplentes. Pues sí, pero sí tienen su lugar como suplentes, pero nosotros no los tomamos como una estadística real, porque entonces en este caso pues le daríamos otra vez la razón a los partidos políticos de, bueno, pues se conforman con una suplencia, entonces pues no les damos la oportunidad. Entonces sí, nosotros en cada entrevista que podemos hablar sobre el tema, colocamos solamente a quienes están al frente en los municipios. Hay municipios que tienen 2 personas, por ejemplo en Ramos, tenemos en Allende, en Cuatro Ciénegas tenemos al síndico y una regidora, y así en algunos otros. Entonces estos 16 pues repiten en algunos municipios. Entonces lo malo de esto es que ni en Saltillo, en la capital, ni en Torreón, Monclova, en Monclova sí tenemos una representación LGBT, y en Acuña o en Piedras no tenemos. Entonces, ¿qué son los municipios que podríamos decir que son como la punta de lanza del estado? No tenemos esa representatividad. Entonces, esperemos que en el 2027 pues podamos ahí tener gente aquí en Saltillo, en la capital, y pues en el resto del estado. Y Noé, ¿se ha hecho algún análisis para determinar de qué manera tener esas posiciones puede ayudar a implementar políticas públicas vinculadas con ese tema, o de qué manera pueden darle seguimiento, digamos, a una política que ya se implementó, en este caso las regidurías que ya se tienen,
para saber si hay una agenda que se puede impulsar desde ahí. Sí, de hecho, una de las cuestiones y una de las cosas pendientes que tenemos nosotros como organización, que fue la promovente de esta acción afirmativa que se logró en el 2024, pues es una reunión con quienes ya están trabajando. Con muchas de las regidurías y con las 2 sindicaturas hemos tenido contacto, no con todas, pero sí con la mayoría. Y lo que hemos estado viendo es que sí están trabajando los temas de la población LGBTI y temas que son apremiantes dentro del municipio. Recordemos pues que cada municipio tiene un contexto diferente y es muy diversificado. Y a veces creemos que lo que pasa en la capital pues tiene que replicarse en los 37 municipios restantes. Pues no, cada municipio y cada región tiene su particularidad. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es buscar que nuestra gente podamos tener próximamente una reunión para trabajar los temas. Nos quedan todavía 2 años y medio para llevar una agenda, si no en conjunto, cuando menos algo que tengamos que tener ahí transversal. Y algo que hemos platicado con nuestra gente es que el tema LGBT tiene que ser nuestra bandera, pero no por ser regidoras, regidores o síndicos de la diversidad, pues el tema va a ser abanderado desde esa perspectiva. No, tenemos que hacer un trabajo transversal con las demás comisiones e ir viendo la posibilidad de negociación. Es decir, si las 2, 3 regidoras o 3 regidores tienen el tema de agua y a mí me piden el apoyo para esto, pues yo le voy a dar, ¿verdad? Porque el día que yo presente algo para nuestra gente de la diversidad, pues estas personas pues de una u otra forma me tengan que apoyar, igual en otros temas que tengan los municipios, ¿verdad? La verdad es que la recomendación desde el primer día fue trabajar en unidad, pero trabajar desde una perspectiva en la que tengamos ese sentido de ganar, es decir, el día que yo necesite de tu apoyo, pues tú me puedas apoyar, el día que tú necesites de mí, yo te voy a apoyar, pero sabiendo que hay en esta parte. Ahorita muchas de las compañeras y los compañeros se han enfrentado a 2 situaciones. Una, la falta de desconocimiento de la diversidad, que la mayoría de la gente, sobre todo en los temas políticos, no les interesa mucho el conocer qué es la diversidad, qué hace, cómo se hace, en qué vive, cómo convive, qué derechos tiene, porque incluso hay muchos municipios que a veces desconocen hasta qué derechos tenemos. Y la segunda en la que se han enfrentado es en las peticiones o en las cuestiones que tengan que ver con derechos de la población LGBTI, negaciones a las mismas. Es decir, es que quiero presentar un proyecto en el que tenga que dar charlas, pláticas, conferencias, talleres que tengan que ver con el tema de la población LGBTI y se han enfrentado a cosas que dicen, es que es un tema que no está bien visto por la sociedad o es un tema que tenemos que irlo dando poco a poco. Pues sí, pero si no lo damos en un primer brinco, en un primer salto, pues nunca vamos a saber cómo va a responder la ciudadanía. La verdad es que la gente está sensibilizada en el tema de la diversidad, pero a veces nuestros gobernantes o nuestros quienes están al frente de estos municipios, pues a veces creen que no es un tema que sea prioritario. Y Noé, mencionaste en un inicio que algunos de los temas en los que se involucra la organización era el matrimonio entre personas del mismo sexo. La Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado en diversos asuntos sobre la inconstitucionalidad de algunas normas que establecen que el matrimonio solo es entre el hombre y la mujer. Y a partir de eso ha habido diversas reformas. ¿Cuáles consideras que siguen siendo algunos obstáculos para garantizar el matrimonio? Pues a nivel nacional creemos que nos hace falta la homologación del matrimonio desde la Constitución para de ahí poder abrir el espacio en todos los demás estados de la República. Ahorita la mayoría de quienes nos dedicamos al trabajo con la población LGBTI en los estados, la mayoría dicen es que ya tenemos en los 32 estados de la República el matrimonio.
No es cierto. Hay algunos estados de la República que lo hacen por decreto, que no está legislado. Entonces, cuando se vaya esa persona que firmó el decreto, pues nos vamos a quedar otra vez en el limbo de decir, bueno, ¿sí me van a casar? ¿No me van a casar? La ley, este decreto sigue en funciones, o cuando terminó fulanita o fulanito ya expiró. Entonces, la importancia de esto es legislarlo desde los congresos locales para que podamos llegar a un buen camino. Y digo, la otra pues es el homologarlo desde el Congreso de la Unión y el Senado. Y uno de los inconvenientes que estábamos teniendo ahí también era sobre todo en la seguridad social, en el compartir el servicio médico. El IMSS hace unos años no reconocía las uniones de parejas del mismo sexo. Se tuvo que empezar con amparos, luego ya llega esto de la Suprema Corte y dicen, ok, vamos a darle entrada a todos. Y luego es que la pensión, o sea, un hombre no puede pensionar a un hombre, una mujer no puede pensionar a una mujer. Entonces tuvimos ahí otra lucha legal contra el instituto, y también en el ISSSTE pasaba lo mismo. Entonces pues ahí ya se solucionó, y ya ahorita mientras tú inscribas a tu pareja, no importa si son hombres o son mujeres, si es hombre o mujer, quien tenga que recibir la pensión de pues será el cónyuge que esté viviendo. Entonces, en ese sentido, pues fue a lo que nos enfrentamos. Pero luego también en Infonavit nos enfrentábamos en esto del compartir los puntos de Infonavit. Foviste es un sistema pues solamente para trabajadores del Estado, entonces está un poquito más sensibilizado, porque ya pues las reformas vienen desde lo general y desde lo federal. Entonces pues Foviste no teníamos problema. Con quien teníamos problema era con Infonavit al momento de solicitar el crédito como pareja. Entonces ahí se enfrentaban a que 2 mujeres no podían hacerlo, 2 hombres no podían hacerlo. Entonces ya ahorita ya afortunadamente ahí va avanzando, ya hay parejas que ya tienen un mismo crédito como matrimonio, y que eso es lo que buscábamos, ¿verdad? Pero sí nos hace falta todavía la homologación, que desde la legislatura pasada y esta legislatura a nivel nacional, en el Congreso de la Unión, lo han dejado a un lado, pensando en que no es un tema prioritario y que no es un tema que realmente apoye o ayude a la diversidad. De acuerdo. No, y otro de los temas en los que se ha pronunciado la Suprema Corte tiene que ver precisamente con la adopción. Y la Corte lo que ha dicho es que la orientación sexual no puede ser un factor a considerar al momento de determinar una adopción, que sobre todo deben analizarse otras cuestiones sobre si ese niño o esa niña va a estar bien, ¿no? Con condiciones que no tienen nada que ver con la orientación sexual de los padres o las madres. Sí. Sobre este punto, ¿qué más falta hacer? ¿O qué consideras que siguen siendo algunos obstáculos? Bueno, en Coahuila sucedió algo raro. En Coahuila primero se legisló el derecho a la adopción, y luego eso fue en agosto, y en septiembre el matrimonio. Entonces íbamos adelantados un paso en la adopción. Nosotros como organización tenemos 12 casos ya de parejas que están que ya tienen a sus hijas e hijos en adopción, y tenemos ahorita 2 casos, uno de Saltillo y uno de Tamaulipas, de parejas de hombres que están en el proceso de adopción. Entonces, al menos aquí en Coahuila hemos avanzado. Y aquí hemos avanzado porque el gobierno del estado decidió crear o separar DIF y crear la PRONIF, la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes.
y la familia. Y cuando se crea la PRONIF, nos abre este abanico de posibilidades, porque ya antes quien decidía era el DIF, las adopciones. Ahorita la Procuraduría es quien se encarga de darle seguimiento a todo el proceso y decirle a las parejas si son aptas o no para la adopción. A nivel nacional, aún nos falta trabajar mucho el tema de la adopción, sobre todo al interior de los estados, porque todavía tenemos esos prejuicios de para qué los quieren, porque quieren tener un hijo o una hija, van a terminar así, tal cual lo dice la gente, solamente los van a usar para violarlos. Entonces, pues no, o sea, sí, las mujeres tienen el don de poder procrear, ¿verdad? Pero hay algunas mujeres que deciden no hacerlo y adoptar. Entre hombres, pues es un poquito más difícil la procreación, porque pues no hay este proceso de embarazo, de tener al bebé o a la bebé en los brazos, sino es la adopción directa. Y la mayoría de quienes han adoptado acá en Coahuila, pues han sido parejas de hombres, ¿verdad? Entonces, desde ese prejuicio en los estados es de que no. Por ejemplo, nosotros aquí en Coahuila hemos tenido gente que ha venido a adoptar de Nuevo León, de Tamaulipas, de Chihuahua, de Ciudad de México, del Estado de México, de Zacatecas, y ahorita tenemos, te digo, hay gente de aquí de Coahuila, tenemos uno de aquí de Saltillo y otro de Tamaulipas. ¿Pero por qué? Porque en sus estados no se permite la adopción. Entonces, por estos prejuicios que hay sobre que sobre todo los hombres gays. Los hombres gays somos solamente sexuales, no pensamos en otra cosa que no sea tener sexo. Pues no, o sea, también trabajamos, también comemos, también dormimos, también servimos a la sociedad de una u otra forma, pero al interior de los estados todavía persiste estas cuestiones. Aquí en Coahuila, afortunadamente, cuando empezamos a tener los primeros casos en el 2015 de la adopción, pues fueron muy bien recibidos y muy bien establecidos. Ahora, el proceso de adopción aquí en Coahuila es igual que cualquier otra pareja. O sea, no hay una diferenciación entre si es una pareja del mismo sexo o si es una pareja heterosexual. A nosotros nos tocó trabajar con la maestra Yesca. Ella fue, en el 2015, ella era la procuradora, y siempre tuvimos ese trato muy cordial y muy amable con ella, y Yesca nos decía, es que no es, si tienen un acta de matrimonio y quieren adoptar, pues diles que se vengan. O sea, aquí el principal requisito es que sea una pareja que esté casada. Si lo quieren hacer individual, pues ese es otro proceso, ¿verdad? Pero si están casados y tienen su acta, que se vengan y lo hagan. Los procesos son iguales, no hay una diferenciación, e incluso ahora platicando más a fondo sobre la adopción, los grupos que se hacen para la adopción, para la adopción, en ellos también van parejas del mismo sexo, parejas heterosexuales, personas que desean adoptar en lo individual, y no se hace un distingo, se crea un grupo, y a este grupo se le va dando un seguimiento, ¿verdad? Las mismas pruebas psicológicas, los mismos exámenes psicométricos, los mismos exámenes psiquiátricos, todo lo mismo que se hace con cualquier pareja heterosexual, se hace con una pareja del mismo sexo. Y teníamos, por ejemplo, el caso de unos compañeros que uno era muy desesperado y el otro era más tranquilo, entonces era ir a una terapia los dos para compaginarse, y a partir de este proceso, cuando ya terminan su terapia, los tiempos de terapia, regresan, les vuelven a hacer los exámenes y le dicen, ok, ahora sí ya son aptos para poder tener a su hijo. Y es cuando ya empieza el proceso de la adopción. La adopción por parejas del mismo sexo siempre se ha dado con personitas mayores de 10 años en adelante. O sea, solamente tenemos un caso de compañeros en Tamaulipas
que recibieron su bebé de 6 meses. Ellos corrieron con la suerte de tener un bebé de 6 meses y es el único caso que hemos tenido. Las demás parejas que hemos apoyado han tenido a sus hijos ya de 10, 12, 13 años. ¿Y esta diferencia por qué crees que sea? La verdad es que la misma gente lo pide. No es una cuestión que la Procuraduría diga, es que solamente tengo niños de cierta edad. No, es la edad que ellos han pedido. Los compañeros de Tamaulipas desde un principio a mí me dijeron, es que nosotros queremos un bebecito. Le dije, pues ahí sí van a tardar un poquito más. Entonces, sí es el proceso normal. Cuando deseas tener un bebé de 0 a 1 año, pues sí, los procesos son más tardados, porque hay muchas parejas, no solamente del mismo sexo, sino también heterosexuales que quieren un bebecito. Entonces, pues ahí sí el proceso es un poquito más tardado. Pero en sí el proceso es el mismo y los tiempos han sido muy ágiles. Uh-huh. Noé, ya comentaste hace un momento algo sobre esto, pero también el tema de los beneficios de la seguridad social, por ejemplo. Sí. Es de qué manera o qué resistencias u obstáculos legales consideras que existen todavía cuando las instituciones niegan que un beneficio de seguridad social pueda darse a una pareja del mismo sexo. Fíjate que la cuestión de las herencias ha sido una de las cuestiones que más se ha peleado a nivel nacional y también a nivel local. Cuando una de las personas muere, la familia de quien muere es quien reclama la casa, los bienes, todo lo que tenga que ver con lo que su hija e hijo o hija hizo en conjunto con su pareja. Entonces ahí es donde tenemos el principal problema. Ha habido casos en los que se han ido hasta juicios para la obtención de la herencia. No estamos hablando de cuestiones monetarias, sino de cuestiones en físico, es decir, es que el carro era de mi hijo, el carro era de mi hija, entonces ¿por qué se lo va a quedar su esposa o su esposo? O la casa era de... Entonces, sí, en ese sentido, yo creo que nos hace falta el creernos que el matrimonio tiene los mismos derechos y conlleva los mismos derechos que cualquier otro matrimonio, que a veces las familias no lo entienden así y empiezan estos pleitos legales. Otra de las cuestiones es el proceso también de divorcio, porque es válido. O sea, así como me puedo casar, me puedo divorciar. En los procesos de divorcio también está el de ¿qué te vas a quedar tú? ¿Qué me voy a quedar yo? Entonces, no es ¿qué te vas a quedar tú y qué me voy a quedar yo? La ley nos marca y nos dice que el beneficio es al 50 y 50. Entonces, ahí hay que ver cómo lograr hacerle entender también a las parejas a que pues tenemos que trabajar de la mano, ¿verdad? Y llevar esto a buen camino. Otra de las cosas que vemos también a nivel nacional es que en muchos de los estados se legisló el matrimonio, pero no se legisló lo complemento que es la seguridad social. El compartir el servicio médico, créditos, todo lo que conlleva un matrimonio. En muchos de los estados dijeron, bueno, pues ya, permíteles que se casen y ya. Hasta ahí, ¿verdad? Pero no había este proceso de decir, bueno, entonces, cuando yo saque mi casa, ¿qué va a pasar? Cuando yo quiera un coche y que lo podamos compartir. Entonces, en ese sentido, incluso préstamos bancarios, ¿verdad? Entonces, ahí es donde las parejas se dieron cuenta que en muchos de los estados solamente legislaron para acallar las voces, pero no para darle solución a las cuestiones que teníamos. En Coahuila, cuando se empieza a legislar lo del matrimonio y empezamos a trabajar en el matrimonio, nosotros creamos los foros, que era el decirle a la gente el por qué el matrimonio era importante para nosotros, pero no en un sentido de pertenencia, de decir, ya me quiero casar y me voy a casar,
sino era por la experiencia de compañeras y de compañeros que habían vivido toda una vida con sus parejas, y cuando moría uno de ellos o una de ellas, la familia reclamaba lo demás y la otra persona pues se quedaba sin nada. Nos tocó en los últimos años, en el 2011, 2012, nos tocaron casos de mujeres lesbianas que habían vivido su vida juntas y que la familia no se acercaba a la casa, ni siquiera tenían trato, pero cuando se enteraron que murió una de ellas, llegaban a reclamar y sacaban a la compañera. Entonces, de ahí dijimos, no, o sea, esto tiene que ser algo que no le pase a la persona, ¿verdad? Incluso algo que Coahuila reconoce también es el concubinato. Entonces, si anda su concubina, pues también tiene derechos, ¿verdad? Entonces, eso era lo que buscábamos. La verdad es que el matrimonio a nivel nacional a veces sentimos que fue como la gran lucha, y todo mundo luchábamos por el matrimonio igualitario, y todo mundo decíamos, es que tenemos que tener el matrimonio igualitario en todo México. Pues sí, se logró, y luego ¿qué seguía? Entonces ahí muchos activismos se quedaron parados porque ya no supieron qué hacer. Entonces nosotros diversificamos la lucha, ¿verdad? Teníamos presente el matrimonio, pero también teníamos presente el reconocimiento de la identidad. Teníamos presente también que en un futuro teníamos que ver el tema de los derechos político-electorales. Teníamos que ver qué teníamos que hacer con la educación. O sea, firmar algunos convenios de colaboración con algunas universidades y algunas facultades. ¿Para qué? Para darle cabida a la diversidad dentro de la educación, crear diplomados, cursos, talleres que fueran enfocados al estudiantado con enfoque LGBT. Entonces nosotros diversificamos las actividades, y en muchos de los estados se logró el matrimonio y de ahí ya no han avanzado. Sí, entonces no solamente es modificar el tema del matrimonio, sino todo lo que tiene que ver, ¿no? Sí. Socialmente tenemos transversalmente que ver, con ese tema, ¿no? Porque a veces la sociedad ha creído y ha pensado que, pues ya se pueden casar, ya qué más buscan. O sea, ya para qué andan haciendo manifestaciones, para qué una marcha cada mes de junio, para qué esto, para qué el otro. No, o sea, la verdad es que el derecho se tiene que ganar en una igualdad de circunstancias, y tenemos que ir viendo que los derechos tienen que ser compatibles al tiempo en el que estamos viviendo, ¿verdad? Ahorita estamos viendo el derecho político electoral. Bueno, el día que logremos que la reforma político electoral en el estado de Coahuila contemple a la diversidad, pues ahora hay que preparar a nuestras compañeras y a sus compañeros para que el día que quieran acceder y el día que digan, ¿sabes qué? Yo quiero levantar la mano para ser candidata o candidato, pues sepan a lo que van y a lo que vamos, ¿verdad? Porque entonces no estaríamos haciendo nuestro trabajo como organización, estaríamos haciendo el ganar el derecho, pero pues ya lo ganamos y ya nada más. No, es una responsabilidad de nosotros también darle seguimiento a las políticas y darle seguimiento a que nuestra gente esté preparada para poder hacer un buen papel. ¿Para qué? No para demostrarle a la sociedad que podemos o que no podemos, sino para demostrarle a nuestra misma gente que el día de mañana puede llegar y puede tener esta representatividad. Muy bien. Mencionaste ahora un tema que tiene que ver con el derecho a la identidad. Y hubo un asunto donde la Suprema Corte se pronunció sobre una persona en el estado de Jalisco que quería obtener su cambio de nombre, y la Corte dijo que la solicitud de cambio de acta, una solicitud administrativa, era el mejor camino, en lugar de obligar a esta persona a hacer un procedimiento judicial. Sí. ¿Qué opinas sobre este tema? Pues mira, nosotros en los contextos en los que hemos trabajado y hemos tenido la oportunidad de socializar el tema con otros estados de la República, ha sido lo que nosotros siempre hemos dicho y hemos repetido muchas veces, es que lo que no esté legislado no va a ser una realidad para nuestra gente. Desde la legislatura tiene que estar escrito, desde los congresos locales tenemos que estar trabajando, y desde los congresos locales es de donde vamos a salir. Cuando se metían los amparos, por ejemplo,
En Ciudad de México fue una de las primeras ciudades, estados en los que podíamos tener este derecho al reconocimiento. Incluso muchas de las compañeras se fueron a Ciudad de México para hacer su reconocimiento de identidad, y luego cuando llegaban acá a Coahuila, como Coahuila no tenía legislado, pues se quedaban en el limbo, y tenían dos personalidades, la coahuilense y la Ciudad de México. Entonces era algo que teníamos que hacer y teníamos que buscar cómo hacerle. Entonces en el 2017 presentamos una iniciativa ciudadana que no prosperó hasta el 2018 con la exdiputada Claudia Ramírez. Ella adopta la iniciativa, le mete algunas otras cosas que nosotros a lo mejor de una u otra forma no le vimos como la importancia. Y dijimos, pues bueno, pues va, es una iniciativa ciudadana, a ver qué pasa. Y ya la complementa, y de ahí ya nace el proceso administrativo ante el registro civil. ¿Por qué no emprender un proceso judicial? Una, porque es un trámite de muchos años. La persona gasta mucho dinero en este proceso. Entonces lo que tenemos que hacer, o lo que se tiene que hacer en los estados, y que mucha gente lo ha hecho, es interponer un recurso de amparo para, por medio de solicitarle a su registro civil que haga el reconocimiento y las modificaciones en su nueva acta de nacimiento. Y este es un proceso un poquito más, menos tardado, con mejores resultados, y te vas a evitar toda esta parte de los jueces, de las citas, y también dentro de esto mismo se piden y se solicitan pruebas psicológicas y psiquiátricas que muchas de las gentes no están dispuestas a realizar, porque pues la principal respuesta es, pues es que no estoy loca, no estoy loco, sé quién soy, cómo me identifico y quién quiero ser en mi acta de nacimiento. Entonces eso es algo que revictimiza a las personas. Entonces, para hacer el trámite administrativo, pues es mucho más fácil por la vía del amparo, y que eso le ha funcionado a mucha gente. Nuevo León, dicen muchas de las compañías, es que Nuevo León ya se puede, e incluso el mismo registro civil aquí en Coahuila dice, es que Nuevo León ya lo está haciendo. Sí, Nuevo León lo reconoce, pero no está legislado, lo hacen a través de un amparo. Las compañeras que son originarias de Nuevo León y que vienen acá con nosotros, después van y emprenden este proceso, como lo hicieron en su momento las compañeras que fueron a Ciudad de México y lo hicieron acá. Cuando se lanza esto de la aprobación del reconocimiento de la identidad en Coahuila, ahí surgen muchas de las compañeras que habían ido y que no había un resguardo de acta primigenia para darle paso a la que ya habían hecho en Ciudad de México e invalidar la coahuilense. Entonces, el registro civil llegan, dice, ok, sí, ahora sí ya le puedo recibir su acta, le puedo hacer la nota marginal, e incluso puedo quitarla del sistema, y RENAPO ya le puede dar su nueva CURP para que a partir de esto usted ya empiece sus procesos. Y así lo hicieron muchas de las gentes. Ahorita en los estados de la República lo que se ha resistido, por ejemplo, de los 32 estados de la República, solamente uno dice, no lo voy a hacer, no lo pienso hacer, y no hay manera de que lo pueda hacer. Y ese es Durango. Porque tenemos compañeras de Durango que han venido aquí y que Durango dice, no, es que no, aquí no hay una ley y yo no te voy a arreglar ninguno. Aunque me metas un proceso de amparo, aunque me metas un proceso judicial, el registro civil no te va a reconocer que tú hayas modificado tu acta de nacimiento en otro estado de la República. Entonces, de los 32, solamente uno se ha resistido, y pues esperemos que la próxima administración gubernamental en Durango pues tenga la apertura para esto, a pesar de que y habíamos dicho, ya lo vamos a lograr porque Ezequiel llegó al Congreso del Estado. Ezequiel es un defensor de derechos humanos de allá de Durango, con mucho temple político, porque ya fue regidor, ya estuvo también como síndico. Entonces ahora estaba como suplente de un diputado. El diputado pide licencia para inscribirse en el proceso de este año para las alcaldías,
y ya llegó Ezequiel, ya vamos a poder sacar los temas LGBT, y Ezequiel empezó a cabildear, y Ezequiel empezó a hacer muchas cosas, y nuestro compañero tuvo 10 días al frente. Al diputado le sacaron un periodicazo, le sacaron cuestiones personales, y dijo, no, pues mejor ya no, porque no me van a dar la oportunidad de ser el candidato a la alcaldía de tal municipio, pues me regreso. Y otra vez volvimos a perder ahí en Durango. Entonces, es el único estado de la República que se nos ha resistido a los cambios, sobre todo en materia de derechos para la población LGBT. Otro tema, Noé, tiene que ver con la gestación por sustitución, que ha generado mucha polémica en México y en otros países. Sí, es conveniente regular esta práctica, etcétera. ¿Tú consideras que en México se requiere legislar, regularlo de alguna manera? ¿Qué parámetros se necesitan para que las parejas puedan optar por este método para tener un hijo o una hija? Yo creo que el tema en México ha sido muy controversial, sobre todo por la cuestión de... la mayoría de la gente cree que a las mujeres se les va a usar como una incubadora, es decir, que cada 9 meses va a tener un hijo y que apenas va a salir de uno cuando ya va a entrar en el otro, y porque la gente las va... No, o sea, esto es una cuestión de un contrato, de ver qué condiciones y en qué condiciones se le va a poner a la mujer, porque tampoco es así como de, pues yo quiero tener un hijo y gestar un hijo con fulanita de tal. Pues sí, pero si ella no quiere, pues no se le va a obligar. Esa es una de las cuestiones. 2, tenemos que ver la posibilidad de la creación de familias desde una perspectiva incluyente e inclusiva, en la que no tengamos que depender de un contrato, sino de la facilidad de tener a la familia completa. A pesar de que ya está la adopción, pues sí, hay muchas personas que dicen, es que yo quiero tener un hijo que tenga mis genes, que tengamos el mismo proceso. Y nosotros lo veíamos con unas compañeras que tuvieron a sus bebés. Entonces una de ellas dijo, pues yo quiero tener a mi hijo, pero yo también quiero, pero yo no quiero gestarlo, pues yo sí quiero. Entonces se implementó el óvulo en una de ellas y nacieron sus 2 hijos. Y están muy definidos quién es el hijo de quién, y conviven en familia y todo. Pero en el caso de hombres, pues sí es regular para que esto pueda ser una realidad. Y hay muchos hombres que dicen, bueno, pues la adopción es una buena opción, pero otros que no, es que yo quiero tener un hijo que sea mío, que tenga mi sangre, que tenga mis genes, y este es el método en el que podemos hacerlo. Pero también hay que ver en qué condiciones se le pone a la mujer, ¿verdad? Porque no se le va a tomar como una incubadora, se le tiene que tratar como una persona que tiene los derechos, y que tiene la persona que le contrate, tiene la responsabilidad de darle durante su tiempo, ¿verdad?, de gestación, pues una buena atención, el conocerle en el sentido de qué necesita, cómo lo necesita, las citas médicas, la alimentación que requiere, pero no solamente en el proceso, sino también después del proceso. ¿Cuánto tiempo le tenemos que seguir apoyando para que ella pueda tener una vida más llevadera? Sí, hay que ver todavía esas normas de, no solamente es el decir, bueno, vamos a ganar, sino el decir cuánto tiempo le vamos a invertir y cuánto tiempo tengo yo la obligación de darle a ella, porque pues no se va a poder quedar así como que, pues ya nació el niño y el día de mañana pues ya me olvido de ti. O sea, no. ¿Cuánto tiempo el Estado tiene que poner para que esto sea una realidad en el Estado? De acuerdo, Noé. Y otro tema tiene que ver con el derecho a la identidad de las infancias trans. Hay algunos parámetros que ha marcado la Suprema Corte sobre garantizar que
puedan tener el consentimiento de la niña o el niño, que tengan asistencia de los padres en su caso o de otras personas. ¿Qué consideras que cuáles son los parámetros o los estándares que se deben atender tratándose de la identidad de género de las infancias trans? Pues mira, la verdad es que en el tema de las infancias, aquí en Coahuila en 2019 se presentó una iniciativa para la reforma. Ya la habíamos tenido en el 2018 con el reconocimiento, entonces pues lo de las infancias iba a ser un poquito más tardado, pero pues ahí se presentó en el 2019. La verdad es que el hablar de las infancias trans es hablar de un tema muy complejo para la sociedad, ¿verdad? No para nosotros quienes trabajamos el tema de la diversidad, para la sociedad, porque a veces no entienden el que nuestra identidad sexogenérica se empieza a construir desde los 4 o 5 años. Ya a los 4 o 5 años ya sabes quién eres, qué quieres y hacia dónde vas. Ya sabes si te gustan las niñas, si te gustan los niños, ya sabes qué te gusta jugar, a qué no te gusta jugar. Entonces, en ese sentido, ya hay muchas personitas que desde esa edad ya se identifican como niñas o se identifican como niños. En un cuerpo no equivocado, pero sí en un cuerpo diferente al que ellos desearon vivir. Cuando empezamos todo este proceso, sobre todo de hablar de las personas trans mayores de edad, empezaron a surgir muchas cuestiones. Y uno de los casos aquí en Coahuila fue de un niño en Piedras Negras, que incluso hubo hasta notas porque la PRONIF estuvo ahí trabajando en ese tema. Fue el proceso de primaria a secundaria. Él termina su primaria, en su colegio sabían quién era él, e incluso a él lo trataban como a un niño. Pero el problema va a ser al momento de irse a secundaria. ¿Qué va a pasar? Los maestros van a respetar su identidad. Sus maestros están sensibilizados en el tema de infancias trans. ¿Qué tipo de burlas o de bullying va a recibir de sus compañeras o compañeros? Entonces todo este proceso pues había que verlo. Y de ahí surge lo de la iniciativa para las infancias. La verdad es que hay muchos papás que están apoyando a sus niñas y a sus niños y que son conscientes de que la identidad de su niño o de su niña pues es femenina o masculina y le han estado apoyando. Ahorita tenemos personitas de 14, 15 años que ya están acudiendo ante un médico endocrinólogo para recibir un tratamiento vigilado desde luego por sus padres, y que en este sentido pues no hay ningún problema. El problema es cuando se enfrentan a que legalmente pues no pueden tener un reconocimiento de la identidad hasta que tengan los 18 años. Nos pasó con un chico que el registro civil dice, bueno, pues aquí tiene que presentar una identificación oficial para realizar el reconocimiento, y la verdad, tontamente yo dije, pues ya tiene su credencial, pues ya puede ir. Entonces me dice este chico, entonces ya puedo ir sí, hicimos su cita y todo. Llega y ya me hablan de ahí de la oficina y me dicen, no le podemos hacer el trámite a pesar de que ya tenga su credencial, porque oficialmente no tiene los 18 años. O sea, puede venir el día que cumpla los 18 o un día después de cumplir los 18. Entonces, pues ya hablo yo con él y le digo, ¿sabes qué? Una disculpa. O sea, fue un error mío. Yo pensé que al momento de tener tu credencial, pues ya podías hacerlo. Le digo, dice, no, ya me explicaron aquí. Le digo, ok. Entonces, ¿qué hacemos? No, pues vamos a sacar la cita un día después de mi cumpleaños. Perfecto. Entonces ya vuelvo a hablar acá al registro civil y me dice, no hay ningún problema, vuelve a hacer la cita, ya tenemos los documentos, ya nada más es como un recordatorio. Y así lo hicimos, le volvimos a sacar. Entonces ya sabemos que solamente es para mayores de edad a partir de que cumples los 18 o un día después de cumplir los 18. Pero para las infancias aún es un tema un poquito escabroso para la sociedad, incluso para la legislatura, el hablar sobre esto, porque ahí entran muchas cuestiones
que la verdad la Suprema Corte lo ha dicho, el libre derecho a la personalidad de las infancias, pues tiene que ser una de las vertientes, pero recordemos que también muchos de los partidos políticos piensan en, si no de manera indirecta, sí de manera un poquito como mediando el tema en las elecciones. ¿En qué tanto me perjudicaría a mí este tema como para plantearlo, o qué tanto beneficiaría a mí como candidata o candidato en próximas elecciones para ponderarlo? Entonces, sí es un tema que todavía está ahí en la mesa, pero que es un tema un poco delicado porque no se ha llegado a esta socialización. Y nosotros como organización no lo hemos hecho porque no queremos caer en esta cuestión de estar utilizando a las infancias para detonar un tema en el que no. Podríamos hablar con los papás, y lo hemos hecho, y hemos hecho eventos donde los papás han hablado sobre el tema de sus hijas o de sus hijos, pero directamente las personitas menores de edad no podrían hablarlo abiertamente en un foro, como los foros que hicimos con las compañeras trans o con los compañeros trans para que dieran su opinión y su sentir y pensar sobre por qué querían el reconocimiento a la identidad. Entonces ahí pues sí tenemos una contraparte en la que podemos exponer al papá o a la mamá que habla directamente sobre el tema, pero no podemos exponer a un menor de edad. Interesante, Noé. Hay otro tema que se ha comentado mucho en algunos medios en los últimos días, porque apenas el 20 de mayo la Suprema Corte resolvió un asunto que tenía que ver con los esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género. Uh-huh. Se pronunció sobre un asunto, sobre un artículo del Código Penal de Guerrero, que liberaba de responsabilidad a los padres que llevaran a sus hijos a este tipo de esfuerzos o terapias, llamémosle así. ¿Qué problemáticas ves tú a nivel nacional sobre este tipo de actos? Pues mira, nosotros como organización pues vemos lo de las ECOSIGs como un problema que tiene que tener una solución. Se creó un hashtag que decía nada que curar. Es decir, las personas de la diversidad no estamos enfermas, y así lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, que no tenemos disforias, y que nuestra sentir y pensar pues es un proceso natural de cualquier ser humano. Cuando se habla de las terapias de conversión, se habla de terapias que tienen un poco más allá de una conversión, sino es de una tortura. Es hablar de cuestiones que tienen que ver y que atentan contra la dignidad humana, porque algunas de las terapias pues no son como en aquellos tiempos de electroshocks, sino son cuestiones un poquito más allá de tocar físicamente a las compañeras o a los compañeros, el obligarles a hacer cosas que no está dentro de su posibilidad de hacerlas, pero que lo tienen que hacer. Y otra de las cosas es que la diversidad, o quienes nos identificamos como parte de la diversidad, a veces rompemos este estereotipo de la familia. Es decir, los papás tienen como esta perspectiva o esta esperanza de vida en la que, pues mi hijo va a tener 3, 4 hijos y aquí van a andar los nietos corriendo por la casa, o mi hija va a tener también sus hijos y aquí van a andar, y eso. Entonces cuando se enteran de que uno es gay, es lesbiana o una persona trans, se derrumban esas expectativas, ¿verdad? Entonces ahí es donde se aferra mucho los papás a querer convertir a su hija o a convertir a su hijo en algo que no es y en algo que no va a ser. Y ese es el proceso de duelo que tienen. Pero en ese proceso de duelo arrastran a las personas para llevarlas a estas clínicas o a estos centros donde les hacen firmar
miles de documentos, entre ellos documentos de confidencialidad en los que no pueden hablar de nada de lo que pasa adentro, nada se puede platicar afuera. ¿Por qué? Porque pues es un delito y puede ir a la cárcel. Entonces, cuando les amenazan con eso, pues la gente se queda así como que, no, pues es que no puedo hablar. O sea, no pueden denunciar la tortura que están haciendo. No, o sea, nada más dicen, no, pues es que, pues a lo mejor te lo puedo platicar a ti aquí en confianza, pero no podemos denunciar. Porque yo firmé una carta, pero esas cartas se hacen firmar sin la conciencia de la persona. Es decir, o sea, usted llega, fírmele, y firman en muchas de las ocasiones. Contra su voluntad. Y contra su voluntad, y aparte les leen esas cartas tiempo después. De que, usted firmó esto, usted se comprometió a esto, su familia tiene que hacer esto. Entonces, el legislar las terapias de conversión a nivel nacional es algo muy bueno y es algo que aplaudimos y que va avanzando ahí poco a poco en los estados de la República, pero que tiene que ser en una medida de conciencia. Hay muchas de las personas que dicen, es que le ayuda para ser una buena persona, para ser una mejor persona. Ok, sí, pero que respeten su identidad, que respeten su orientación sexual, que respeten el que la persona lo que decida para su vida, pues es algo que va a ser para toda la vida, ¿verdad? Y que no va a quedar ahí en una mesa en la que digamos, bueno, entonces sí, siempre sí soy hombre, no, sí, siempre sí soy mujer. Entonces, no, hay que ver desde la perspectiva de la dignidad humana que la persona pues tenga esa libre decisión. Noé, hace algunos meses el Consejo para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México publicó una encuesta sobre trabajo sexual y discriminación. Y en esa encuesta lo que dijo es que más de la mitad de las trabajadoras sexuales mujeres han sufrido algún tipo de violencia, pero que eso se incrementaba mucho hasta un 76% en el caso de las mujeres trans, trabajadoras sexuales. ¿Qué acciones se pueden implementar para prevenir este tipo de violencia contra las mujeres trans? Bueno, una de las cuestiones que tiene que ver con el trabajo sexual, pues es un trabajo muy arriesgado para las compañeras, porque no saben en qué sentido o cuál es el sentido del contrato al cliente, ¿verdad? Hay muchas que han tenido que sufrir desde golpes, lesiones, humillaciones por parte de clientes que le dicen, pues es que yo te estoy pagando y tú te tienes que aguantar a lo que yo haga. Entonces, esa es una. Y otra es que no hay una regulación para el trabajo sexual. Es decir, todavía sigue siendo un trabajo informal que no tiene ninguna medida de seguridad. Entonces, hay un proceso a nivel nacional de que el trabajo sexual se pueda reconocer desde la Constitución y las compañeras pues puedan hacer sus aportes al Seguro Social, que bien se pueden hacer, pero sabiendo que son trabajadores sexuales, pues las condiciones para los pagos pues sean un poquito menores, pero teniendo la complementariedad del Seguro Social, ¿verdad? Porque pues es algo que se necesita y que necesitan. Otra cosa es hacer un llamado a la sociedad en general a que las compañeras trans que se dedican al trabajo sexual no lo hacen por una cuestión de ganar dinero fácil, sino a lo mejor es el único modo en el que se han podido desarrollar y han podido vivir. Ahorita, afortunadamente, ya se están profesionalizando muchas de ellas, ya están saliendo y la mayoría de la gente, en una ocasión tuvimos una persona que nos decía, es que les vamos a dar unos cursos para sacarlas. ¿Para sacarlas de dónde? O sea, tú le puedes ofrecer el curso, la compañera podrá seguir con su emprendimiento a lo mejor. Y luego también otra de las cosas es que les vamos a dar un curso de estilismo. Las estás otra vez revictimizando. Bueno, les vamos a dar un curso de panadería. Otra vez las estás metiendo a la cocina. O sea, no, dales la libre decisión.
O sea, ahorita las compañeras ya no quieren trabajar la belleza, ya no quieren estar en cocinas, ya no quieren hacer trabajos estereotipados. O sea, ahorita ya quieren estudiar la preparatoria, quieren prepararse, quieren estudiar enfermería, quieren estudiar una licenciatura, quieren estudiar una ingeniería, ¿verdad? Y esa es la oportunidad que les tenemos que dar, ¿verdad? Igualdad de oportunidades. La igualdad. Sí. Y eso es lo que tenemos que socializar con la gente, el humanizar a las personas trans desde el sentido de qué quiero ser de grande, ¿verdad? A pesar de que muchas de ellas ya sean mayores de edad y que tengan 5, 10, 15 años trabajando en esto, pues tienen una aspiración a que el día de mañana pueda salir adelante y trabajar desde otra perspectiva, ¿verdad? Y a nivel nacional yo creo que nos hace falta concientizarnos para poder trabajar el tema sin revictimizarlas, ¿verdad? Y sin estas palabras de las voy a sacar o las vamos a rescatar. No, pues si nadie las metió, o sea, decidieron trabajar, decidieron adoptar este trabajo y no las van a rescatar porque no están en un proceso de encadenamiento, ¿verdad? No, nadie las obliga de, ay, es que es lo único que puedes hacer y eso es lo único que vas a trabajar, ¿no? O sea, ellas decidieron trabajar y ese trabajo es el que ellas les dio la facilidad, pero ahorita quieren profesionalizarse y poder avanzar en este sentido. De acuerdo, Noé. ¿Y cuál consideras tú que es el principal problema en cuanto al financiamiento de las organizaciones de la sociedad civil? Se ha discutido mucho en México sobre de dónde proviene el financiamiento, por qué financian ciertos temas, etcétera. Y en la actual presidencia del presidente Trump en Estados Unidos, se recortó mucho el financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para la Cooperación Internacional, USAID, que también financiaba proyectos en todo el mundo, incluido México. Entonces, ¿cuáles consideras tú que son los principales problemas que enfrentan en México las organizaciones de la sociedad civil en este tema? Fíjate que una de las cuestiones que nos tocó y que nos llegó a pasar es que los financiamientos iban destinados a ciertos rubros, entre ellos el trabajo de las poblaciones LGBTI. Uno era trabajo sexual, otro el trabajar lo del tema del VIH, la prevención, y otro era la parte cultural de la diversidad. Serán 3 temas prioritarios que aunado a ello iban muchas otras cosas. Cuando se retira la USAID de México, pues muchos de esos proyectos se quedaron parados. A nivel nacional nosotros trabajamos con el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio. El observatorio tenía una gran parte de USAID, ya la perdimos, entonces pues teníamos ahí pensados algunas reuniones a nivel nacional para socializar los temas de cómo íbamos en las iniciativas en los estados sobre la tipificación a los crímenes de odio y los transfeminicidios y los transhomicidios. Pues eso ya quedó parado, pero aún así seguimos trabajando para la plataforma, porque la plataforma nos contempla asesinatos, desapariciones y agresiones a la diversidad. Entonces seguimos trabajando y alimentando la plataforma. Trabajamos también a nivel nacional con la Red Nacional de Atención a Personas Migrantes y Refugiadas en México, que también recibíamos una parte de financiamiento. Pues ahí quedamos un poquito varados en este sentido, porque íbamos viendo que avanzábamos en ese sentido. No teníamos como aquellos miles de millones de pesos, pero cuando menos teníamos el proceso para poder apoyar de traslados a algunas compañeras y a algunos compañeros. Hace poquito teníamos la oportunidad todavía de que gente de otros países pues pudiéramos traerla a México sin ningún problema, en el sentido de salvaguardar su vida, ¿verdad? Entonces había gente que decía, pues es que me tengo que salir de mi país porque si no me van a matar, y ya tengo a la Mara o ya tengo al crimen organizado atrás de mí, porque no les quise pagar, porque no quise acceder a trabajar para ellos,
no accedí a involucrarme en la red de trabajo sexual que ellos tienen, entonces tengo que salir. Entonces había la oportunidad de rescatarles, ¿sí? Y ahorita pues ya con esto pues no. A nivel nacional pues yo creo que sí nos ha afectado mucho, porque muchos de los proyectos se quedaron parados. Nosotros teníamos ahí teníamos el proyecto que se quedó al final se quedó parado porque no hubo, porque USAID pues se retiró. Fue la de crear y grabar algunos documentales sobre la diversidad aquí en Coahuila, pero pues ya no pudimos. Entonces sí, a nivel internacional sigue habiendo financiamientos, pero son financiamientos que ya están etiquetados para una cierta cosa. USAID nos daba la oportunidad de expandirnos y de hacer más margen, porque aparte también lo podíamos hacer a través de otras agencias. Por ejemplo, a través de Fondo Semilla en Ciudad de México, Fondo Semilla podíamos decirle, oye, queremos hacer este proyecto, pero ya tenemos este otro, entonces pues nos interesaría. Entonces ellos acogían el proyecto y ellos lo presentaban y de ahí se hacía la financiación. Pero pues ahorita ya no tenemos ese modelo de financiamiento, y algunas de las agencias a nivel internacional son muy específicas. ¿En qué específicas? Pues en que los rubros van para este tema y no te puedes salir de él. Para, por ejemplo, la cuestión de personas trans, es solamente esto, y no puedes involucrar a hombres gays, ni mujeres lesbianas, ni personas bisexuales, sino es solamente utilizar esto para esto y se acabó. Entonces sí hemos visto cómo mermado esto y nos ha afectado mucho como organización. Seguimos trabajando con los mismos recursos y con los propios recursos que tenemos, e incluso con el apoyo de instituciones gubernamentales aquí en el estado, también por parte del Congreso también nos han apoyado. Entonces es como hemos ido sacando el trabajo, ¿verdad? Ahorita le estamos apostando mucho a la cuestión de los diplomados para poderlos ofertar y poder recibir alguna parte de estos para las actividades y lo que tengamos que hacer como organización. De acuerdo, Noé. Y la última pregunta es, más allá del financiamiento, ¿qué otros obstáculos consideras que tienen las personas defensoras de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a defender derechos en nuestro país y en Coahuila? Pues yo creo que nos faltaría crear un marco jurídico en el que se defienda a las personas y en el que la protección a las personas sea una realidad. Muchas de las ocasiones hemos visto a nivel nacional las muertes de compañeras o de compañeros que se dedicaban a la lucha y la defensa de ciertos temas que son incómodos, no solo para los gobernantes de los estados, sino también para el Estado mexicano. Entonces, sí hay que legislar algo que sea a favor de las personas que nos dedicamos a esto. Otra de las cuestiones es que el luchar por los derechos humanos pues es algo que va a existir siempre, y que nosotros estamos ahorita, mañana vendrán 3, 4 más a poder luchar por otros temas y a lo mejor por el mismo, pero desde una perspectiva diferente, ¿verdad? Hay muchas organizaciones de la sociedad civil que ven el tema LGBT, pero que a lo mejor no llevamos una misma línea, ¿verdad? Cada uno ve los temas por separado y cree que este tema es el que debe tener prioridad. Y así lo hemos hecho nosotros como organización. Entonces sí, a nivel nacional yo creo que nos hace falta una ley que de verdad proteja, a pesar de que está la ley de víctimas, pues aún no ha contemplado mucho estos riesgos a nivel nacional. Muy bien. Noé, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación para estar en este podcast. Te agradecemos en verdad tu participación, muy interesante todos los temas que has mencionado, y les invitamos a escuchar este y los siguientes podcasts de la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Muchísimas gracias.